Que el día de hoy está tomado de aquel según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba al pueblo, levantó la voz una mujer de entre la muchedumbre y dijo: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero él dijo: más bien dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pueden sentarse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Más o menos por ahí del año 40 después de Cristo, estaba Santiago, el apóstol, en una tierra bárbara y pagana, de poco fruto hasta el momento, llamada España. Eso cambió. Y estaba ahí el buen apóstol Santiago a las orillas de un río que se llama Ebro. En sus necesidades empezó a hacer mucha oración porque no le está pasando muy bien, aunque ya tenía varios conversos, tenía 8 compañeros que él había elegido para que le acompañaran a predicar el evangelio en esas tierras inhóspitas y desiertas. Y estaba en sus necesidades el apóstol Santiago y se le apareció Nuestra Señora sobre una columna. Y en ese momento Nuestra Señora le pidió a Santiago que le construyera en ese lugar una iglesia dedicada a su santo nombre. En ese rato, Santiago y sus compañeros edificaron la primera iglesia dedicada a Nuestra Señora María, desde el año 40. Y hay muchas personas que dudan de la historia, pero la tradición viva del pueblo español es una. Desde entonces María está en esa tierra que no rinde ningún fruto y sin ninguna especie de esperanza. Era el fin del mundo, no se conocía más. Y allí es donde fue Santiago y allí es donde se quedó Nuestra Señora del Pilar. De los 3 apóstoles más cercanos a nuestro Señor, San Pedro, él se quedó con las llaves, él se quedó con el papado. A Juan se le dejó a Nuestra Señora y a Santiago se le dejó España. ¿Qué tiene de importante este lugar? Materialmente poco, pero fue desde este lugar donde se decidió aparecerse por primera vez, estando todavía en vida Nuestra Señora de Nuestra Señora, que el resto del mundo fue evangelizado. Es más, los portugueses todavía no le daban la vuelta al mundo. Todavía no se terminó de descubrir todo cuando aquellos hijos de Nuestra Señora del Pilar pisaron las Filipinas para evangelizarlas. Y hoy se mantiene como un país catolicísimo. Fue a través de esa tierra, de ese apóstol y de Nuestra Señora que nosotros somos cristianos. El 12 de octubre hay todo que celebrar. ¿Y qué tiene de relevancia que se haya aparecido en una columna? Se pudo haber aparecido encima de un nopal, o se pudo haber aparecido en donde ella hubiera querido. Pero el simbolismo del pilar, de la columna, es interesante. En el Antiguo Testamento leemos que había una columna de humo y fuego que seguía al pueblo elegido de Israel. Es la Shekinah, la presencia de nuestro Señor. Y es en una columna que también implica la presencia de Cristo mismo, en donde se posa nuestra Madre para predicarle a esos bárbaros la palabra de su Hijo. También
En el Antiguo Testamento era de humo y fuego, como si fuera algo que pudiera irse de alguna manera, efímero, frágil. Del otro lado de la cruz, la columna en la que se aparece Nuestra Señora es de piedra, porque Cristo ya se ha encarnado, ha tomado materia, carne. No solamente se ha encarnado, sino que ha dejado esa encarnación puesta en las manos de la piedra que es la Iglesia. Y es encima de esa presencia, encima de esa encarnación y encima de esa fe, es encima de esa columna que se aparece Nuestra Señora. Y es encima de esa columna, Iglesia, fe, encarnación, que nosotros recibimos la verdad de Cristo. 12 de octubre, todo que celebrar. Que Dios los bendiga y Nuestra Señora los guarde, Dios la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.